Acabamos de lanzar nuestro nuevo libro, Diseño y Salud 2. Es una nueva selección de entrevistas del podcast. En ellas hay profesionales de diferentes partes del mundo que cuentan su trabajo vinculado al sistema sanitario a través de proyectos realizados en conjuntos en gobiernos, empresas, universidades y ONGs. Las conversaciones dan a conocer proyectos innovadores, las metodologías que fueron utilizadas para implementarlos y también profundas reflexiones sobre la disciplina, que permiten entender cómo se construye una relación colaborativa entre estos dos ámbitos, el diseño y la salud, que en principio podrían parecer ajenos uno con respecto al otro. El libro se puede bajar de manera gratuita desde nuestra página web. Este es el 9º episodio de la serie Futuros. En el año 2022 hice una serie que llamamos Diseño y Futuros con Domenico Di Siena. Este año también hice una serie sobre el futuro del sector público en inglés con Anni Leppänen. A esa serie la llamamos Futures. Y ahora publico esta serie sobre cómo pensar el futuro desde el diseño. Todos los episodios en relación al futuro los encuentran como parte de la serie Diseño y Futuros en la sección de las series en nuestra página web. Hay muchas maneras de pensar el futuro desde diferentes perspectivas. Espero que el tema los motive a todos como me motiva a mí. Ahora vamos al episodio de hoy. Vladimir Hernández Botina es un diseñador colombiano al que admiro y tuve la suerte de encontrar varias veces. En el episodio 400, que grabamos en vivo en Bogotá, él es parte de un panel sobre diseño, pueblos y territorios. Ahí ya nos contó un poco de su trabajo, pero en esta entrevista profundizamos en algunos temas como las bibliotecas rurales, los saberes y el conocimiento local. Cuando hablamos de futuros, Vladimir nos propone preguntarnos qué tipo de territorios queremos narrar y cómo narrar y documentar lo cotidiano. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Vladimir Hernández Botina, yo soy diseñador gráfico de profesión. Pues siempre digo que no me he dedicado mucho al tema del diseño gráfico, así de lleno, pero pues siento que las herramientas del diseño me han permitido como desempeñarme en otras esferas y en otros campos y pensarme un poquito como otras preguntas también. ¿En qué otros campos, por ejemplo? Bueno, yo digamos que me ha tocado un poco en esto del rebusque, le decimos acá en Colombia, ¿no? Que es como el buscarse la vida. He logrado como meterme en la educación, por ejemplo, en la cultura. He estado algún tiempo trabajando temas de acueductos, bueno, temas de internet, de cultura libre, de comunicación. Entonces, básicamente es como que el centro son las cosas que puedo hacer desde el diseño, como desde las metodologías, desde el preguntarme cosas, pero como que me voy allí moviendo hacia el lado en otros campos de las ciencias sociales, de la investigación, esto de la cultura, las bibliotecas, lo comunitario, lo institucional. Entonces, no sé, me cuesta mucho tratar de definir por ejemplo, cuando en la hoja de vida te dicen como, ¿y vos qué haces?, ¿no? Y entro así como en un shock de tratar de entender, y muchas veces cuando tienes que ponerlo en un formato, pues es mucho más difícil. Decime, podemos hablar un poco de las bibliotecas, ¿no? Que por mucho tiempo te dedicaste a esto de construir una biblioteca con comunidades. Sí, he estado pues trabajando, ya se van a cumplir 5 años con un proyecto que se llama Biblioteca y Ruralidad, que es un proyecto un poco que arrancó en la pandemia, un poco, pues lo que me preguntaba en la pandemia es, bueno, ¿qué es lo que pasa con estas infraestructuras culturales que están hechas como para recibir gente, como para que se miden
en estos indicadores de cuánta gente las visita durante la pandemia, y me dediqué a investigar como cuáles eran las estrategias que asumían para seguir funcionando. Entonces encontré que muchas se convertían, por ejemplo, en radios comunitarias, en redes locales de internet, en otro tipo de cosas. Y de allí me dediqué a preguntarme, bueno, ¿qué es eso de la biblioteca, no? ¿Qué es este concepto? Y cómo ese concepto llega desde Europa acá a Latinoamérica, y como que bajo qué expectativas se asienta en los territorios, ¿no? En el caso de Colombia, se dice que la biblioteca pública es la infraestructura cultural más grande que tiene el país, y por allí empezaron a aparecer otras preguntas sobre la perspectiva colonizadora de la biblioteca, sobre cómo descolonizarla, sobre la relación de la biblioteca y la ruralidad, sobre qué es la ruralidad. Y sobre la oralidad, ¿no? Porque estuviste trabajando con comunidades que no les interesaba especialmente los libros, sino construir un archivo oral. Y sí, y entonces es este tema de las lógicas propias, ¿no? Entonces, digamos, al final las expectativas lo que expresan son como búsquedas propias, y dentro de esas búsquedas propias muchos pueblos en realidad lo que buscan es como que queremos un espacio para el saber propio, ¿no? Y el saber propio pues quizás no está en los libros, sino que está en lo local, y lo local sucede más en torno a la oralidad, ¿no? Entonces, esto terminó como en esa búsqueda de qué es una biblioteca, no una biblioteca del conocimiento, sino una biblioteca de los saberes, ¿no? Y entendiendo los saberes como eso que no está eh, como tecnificado, ¿no? Para convertirse en el conocer, y está dividido por disciplinas y este tipo de cosas, sino que es algo que simplemente se sabe y que se ha transmitido a través de la oralidad, y que se vive en el cotidiano a través de la oralidad. ¿Y terminaron haciendo algún tipo de intervención en esas comunidades o algún tipo de acción para ayudar Sí, a... digamos, bueno, yo no ayudar, no, yo siempre soy muy crítico, no creo que uno ayude mucho. Tuve la oportunidad de acercarme a una comunidad en la frontera con Ecuador, en Cumbal, entre Colombia y Ecuador. Es una zona de páramo, entonces el páramo, pues es bueno, con el páramo tenemos un problema, y es que no logramos traducirlo. Básicamente es el bosque de alta montaña, es donde están los frailejones y se condensa la lluvia para volver a tocar el suelo. Y esta comunidad pues vive allí, y me invitaron a pensarme en eso, pensar cómo era una biblioteca para ellos. Ellos querían inicialmente trabajar con una institución, les acompañamos en todo ese proceso de formulación del proyecto para que la institución los acepte, y al final necesitaban un aval como de la entidad política allí en el territorio, y la entidad política se negó a darles el aval, argumentando que esto de pensarse bibliotecas no era algo que la gente tenía que hacer, sino que le correspondía al Estado. Entonces, ante esta frustración, pues me invitaron nos invitamos, ellos a mí y yo a ellas, a pensarnos la biblioteca sin el Estado, ¿no? A ver qué podíamos hacer y hasta dónde podíamos llegar. Entonces, allí se realizó este proceso digamos, entre comillas, de intervención, más bien de acompañamiento y de aprendizaje, que ya lleva también 4 o 5 años. Se llama la Biblioteca Saberes de los Machines. Se llama así porque está en el sector Machines, en la vereda Tasmac, en el municipio de Cumbal, acá en Colombia. ¿Y ustedes también coleccionaron libros para esa biblioteca? Coleccionamos libros por error mío, básicamente. Desde esa perspectiva occidentalizada que tenemos, cuando dijimos, bueno, tenemos biblioteca, lo primero que se me ocurrió a mí es, hay que recolectar libros. Entonces organicé una donación de libros, y estábamos en medio de un estallido social acá en Colombia, en medio de un paro fuerte. Entonces los libros se demoraron como 2, 3 meses en llegar, estuvieron retenidos en medio de las situaciones que había en el país. Y cuando llegaron, con mi pareja, con Sara, los subimos como a un carro y nos fuimos a llevar los libros allá a Cumbal. Cuando llegamos allá, la pregunta fue como que, pues bonitos los libros, pero como para qué los queríamos, ¿no? Si la lógica era el conocimiento local, la memoria, los saberes,
Yo escribí un texto sobre eso porque creo que este tipo de equivocaciones es importante que quede en memoria, porque creo que a veces solo contamos las cosas bonitas de los proyectos, ¿no? Entonces solo lo exitoso. Entonces creo que este tipo de equivocaciones también son fundamentales, pero también la lógica con la que lo solucionó la comunidad, que fue como, bueno, ¿cuántos libros eran? Eran 400 libros, creo. Eh, y dijeron, bueno, pues recibámoslos y sembremos un arbolito en el páramo por cada uno de los libros que recibimos, ¿no? Como mientras sabemos qué hacer con ellos, por lo pronto hay que agradecerlos, ¿no? Entonces, tiene libros la biblioteca, básicamente por esa situación. ¿Y qué hicieron? Y entonces sembraron los árboles y quedaron como hay un árbol por libro donado. Sí, hay un árbol por libro. Como este es un ecosistema que es de páramo, el páramo tiene unas condiciones de crecimiento que son particulares, es decir, la vegetación no crece rápido. Se dice, los frailejones, que son como la especie que hay allí, pues lo que dicen es que crecen 1 centímetro al año, ¿no? Entonces es bastante lento el crecimiento. Entonces sabemos, pues los arbolitos están allí, constantemente se hace Liliana, que es la persona que coordina todo esto, y yo le digo la culpable de que hayamos terminado haciendo esto, Liliana Alpala, es una mujer cuidadora allí del páramo, pues constantemente organiza visitas y está haciendo el seguimiento del proceso de restauración del páramo. Entonces está en constante vínculo, digamos, con esos arbolitos que se dejaron allí también. ¿Y terminaron grabando o produciendo algún material audiovisual para esos saberes orales, para archivar esos saberes orales o tener algún registro? Bueno, hay varios ejercicios que se han hecho, ¿no? Inicialmente lo que hacíamos era, pues, como convocar la minga de la palabra, le dicen ellas, un círculo en torno a conversaciones. Yo lo que hacía era llevar la grabadora y la ponía a grabar allí, inicialmente como presentando la grabadora, explicando cuál era la lógica de que esté allí, y cuando regresaba, pues regresaba con grabaciones de 8 horas, 12 horas, ¿no? Todavía tengo pues archivo de muchas grabaciones y la pregunta todavía me la hago, es como, ¿será que algún día me tendré tiempo para hacer una suerte de curaduría o de organizar esto por temáticas? Un poco la lógica de estas mingas de la palabra es esa, ¿no? O sea, no siempre buscas llegar a un consenso, a una conclusión, sino que muchas veces la conversación se desvía y terminas hablando de mil cosas. Y es básicamente la lógica de la oralidad, ¿no? Entonces, digamos, una pregunta crítica también es como, ¿es necesario que esta lógica oral, mucho más orgánica, tenga que pensarse después en formatos mucho más pues de la comunicación, donde tienes un límite de tiempo y donde tienes que concluir algo? Y se hicieron otros ejercicios, se han hecho muchos ejercicios, por ejemplo, ejercicios de fanzine, como de publicaciones artesanales, de ilustración en torno a lo que se habla. Se ha hecho como interacciones con algunas tecnologías. Por ejemplo, hicimos unos talleres para sobrevolar drones allí en el páramo, entonces pensar para qué sirven estos drones. Entonces, mientras íbamos sobrevolando, íbamos hablando del estado actual de la vegetación allí en el páramo. Talleres de cine, talleres de escritura. Bueno, se ha hecho como diferentes intentos. Algunas veces hemos logrado documentar, otras veces no. Pero tienen unos videos en la página, yo los estuve viendo, estaban buenos. Hay un sitio web que se llama bibliotecarural.com, ahí está el proyecto general, pero allí hay una sección que es Biblioteca Saberes de los Machines, y allí hay como todos los intentos de documentación que hemos hecho, están allí, hay videos, programas de radio, ilustraciones, pues, carreta que a veces escribo yo, bueno, hay como de todo.
entrevista es parte de las listas Futuros y Diseño, Educación y Diseño, Colombia y Diseño y Territorios y Diseño. Las series y las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web y en YouTube. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro nuevo chat que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Esta serie sobre futuros me quedó muy pastusa porque entrevisté a 3 diseñadores trabajando en el sur de Colombia, en Pasto. Harold Bonilla Mora y Javier Pérez Nastar también son de ahí. Fue casualidad y no algo buscado, pero a la vez, como estuve en Pasto el año pasado, sucede naturalmente que encuentro colegas a los que después quiero entrevistar. Con el trabajo de Vladimir encuentro muchas cosas en común, como por ejemplo su interés por la oralidad, el sonido, los paisajes sonoros y el audio para conectar con la gente. Si bien este podcast tiene poco de experimental en lo sonoro, aún así es una apuesta a documentar historias de gente que alguna vez pasó por el diseño o que considera el diseño una práctica muy amplia, incluyendo el diseño de bibliotecas rurales. Cuando grabo esto, me estoy imaginando a Vladimir enojado porque uso tanto la palabra diseño, porque abrazo dentro del diseño muchas cosas que para él no lo son. Aún así, nos entendemos, pero sé que lo que él hace, como mucho de lo que hacemos muchos otros diseñadores, no es solo diseño, y enfrascar todo en esa palabra es limitante. Todavía no encuentro otras, pero ya nos las inventaremos. Sigamos escuchando a Vladimir, que tiene muchas más cosas para contarnos. Y ahora podemos ir un poco al tema de los futuros, que es un tema que estuviste también trabajando. Bueno, el tema del futuro es interesante, y digamos, yo siempre busco el vínculo con este tipo de experiencias, ¿ya? ¿Qué es lo que termina sucediendo con el futuro? Pues yo soy bastante crítico con esta perspectiva del futuro. Yo encontré un libro hace un tiempo que se llama como La invención del futuro, una cosa así. Creo que es un libro de traficantes de sueños que hay por allí, donde se entiende pues que básicamente el futuro es otro invento, ¿no? Otro concepto del hombre, un poco entiendo yo en esta lógica que desde la perspectiva religiosa, esto del advenimiento, del fin del mundo y el apocalipsis que iba a llegar mañana, como que no llegaba. Entonces había que alargar un poco la expectativa, y allí aparece pues esta lógica del futuro, ¿no? De pensarse el futuro. Lo que yo termino mirando en torno al futuro y en torno a las perspectivas del futuro es que el futuro es, no sé, al final es como lo que anhelamos traer del pasado a ese lugar que todavía no vivimos, ¿no? O sea, digamos, las construcciones de futuro que logramos hacer, digamos, desde una perspectiva común, desde el saber cotidiano, todas parten de un anhelo de algo que ya vivimos, ¿no? Y lo que buscamos es estrategias para proyectar ese bienestar que ya sentimos, ese anhelo que ya palpamos alguna vez en un espacio en el que todavía no sucede, ¿no? Y básicamente nos preguntamos es cómo traer eso a un presente que todavía no sucede, ¿no? Como un presente anticipado. Cuando allá en la biblioteca Saberes de los Machines nos preguntábamos a futuro qué queríamos que sea la biblioteca, nos sucedía lo mismo, digamos, y las personas allí me lo cuestionaban y me decían, a ver, la biblioteca es nuestra memoria, ya que está en el pasado y que es el producto de todo lo que hemos vivido. Lo que queremos que sea la biblioteca es esa memoria. Ya, entonces quizás simplemente era tomar esas memorias,
tratar de ponerlas sobre la mano y lanzarlas sobre la mesa en forma de algo que ahora se llamaba biblioteca, ¿no? Entonces, no sé, el futuro es algo, yo pienso que al final el futuro es salir en la noche a ver las estrellas, ¿no? Y es como saber que vas viajando hacia esa estrella que ya murió hace miles de años, ¿no? Eh, Esa es un poco la lógica del futuro desde mi perspectiva. ¿Y usás algún tipo de como aproximaciones, métodos o técnicas para pensar el futuro con las comunidades con las que trabajás? Sí, trato de detonar como ciertas preguntas. Últimamente, creo que alguna vez lo leí por allí, pero bueno, lo he apropiado un poco. Hablo de la importancia de dar un paso atrás antes de dar dos adelante, ¿no? Es decir, lo que trato de hacer es eso, es como primero preguntémonos quiénes somos, cuáles, bueno, ahora estoy trabajando un poco con esta propuesta de la comunalidad de allá de Oaxaca, donde te dicen, bueno, hay que preguntarse sobre cómo es la tierra que pisas, cuáles son los trabajos, el trabajo en relación con esa tierra, cuáles son las formas de organización en torno a esa tierra y cuáles son las celebraciones que suceden en esa tierra. Entonces trato de pensarme desde allí y provocar que nos pensemos a futuro, entre comillas, cuáles son el tipo de celebraciones que quisiéramos tener, el tipo de trabajos, el tipo de organizaciones y el tipo de territorio que quisiéramos narrar, ¿no? Entonces, básicamente no tengo una metodología así pues empaquetada, tipo IDEO y el design thinking y estas cosas. Gracias, buenísimo. Al final es como tener eso en mente y cuando el momento lo permita, lanzar ciertas preguntas, ¿no? También entendiendo que muchas veces pues, el futuro es diferente para cada comunidad, ¿no? O está en un lugar diferente para cada comunidad. Entonces, en el caso de la biblioteca Saberes de los Machines, por su vínculo con la comunidad, con el pueblo Pastos, que es el que habita allí, el futuro es el origen, ¿no? O sea, don Humberto, cuando yo le pregunto a dónde debería llevarnos esta búsqueda de la biblioteca, me dice, don Humberto Cumbalaza me dice, pues debería llevarnos a lo original, me dice, ¿no? Y yo le digo, pero don Humberto, ¿qué es lo original? Porque desde esta visión del diseño y del mercado en el que yo vivo, lo original termina siendo como lo único, ¿no? Como esta lógica. Y él me dice, pues es muy fácil, lo original es lo que está en el origen, ¿no? Lo que está en el principio, donde está lo que en realidad somos, ¿no? Entonces, digamos, esta búsqueda de la biblioteca, no sé, sería difícil explicar desde una perspectiva occidental, occidentalizada, dónde tiene su futuro, ¿no? Porque a veces parece que lo tiene adelante y a veces parece que lo tiene atrás, ¿no? Y a veces lo pone en una espiral, así a moverse de un lado a otro, y no entiendes si vas caminando hacia el origen o estás caminando hacia el lado contrario o te estás desviando, digamos, y eso es muy, muy particular y sucede en cada una de las comunidades, ¿no? Pues desafortunadamente cuando llegamos a hacer intervención, llegamos es con nuestra perspectiva del futuro y terminamos hablando del futuro plausible, probable, bueno, todos estos conceptos que nos hemos inventado en torno al futuro y no permitimos que cada comunidad pues construya o dé a conocer su propia perspectiva de lo que desean que sea esa palabra futuro, ¿no? Y cuando trabajás con la comunidad de Oaxaca, ¿aparecieron nuevos otros futuros? Bueno, con Oaxaca, mi relación, básicamente estoy haciendo una maestría en una universidad autónoma comunal que existe allí en Oaxaca. Es una maestría en educación comunal y lo que entiendo, lo que he podido ir conociendo es que Oaxaca o algunas comunidades de Oaxaca crearon esta propuesta de la comunalidad. O sea, esa es como su propuesta. Quizás ese es su ¿Y futuro, ¿no? qué es la comunalidad para ellos? Pues la comunalidad es, no sé qué será la comunalidad para ellos. Lo que yo he entendido que es la comunalidad es como, a ver, la comunidad es algo que es permanente, sucede siempre. La comunalidad vienen siendo como las condiciones de que esa comunidad exista, ¿ya?
Claro, han creado toda una teoría de estos ejes que mencionaba hace un momento, eh, pero tienen unas perspectivas políticas que son bastante interesantes. Por ejemplo, hace una semana en un texto leía como que una de las cosas erróneas que hacemos es plantear lo comunitario o la comunalidad como lo contrario al Estado, ¿no? Cuando en realidad son perspectivas diferentes de relacionarse con el Estado, donde a veces estamos de acuerdo, otras veces estamos en contra, o hay lugares donde tenemos perspectivas diferentes frente a la noción de Estado, ¿no? Entonces, quizás la propuesta de futuro, quizás es esa, es la de la comunalidad, pero entendiendo que esa comunalidad Pero sucede ¿cuál en es el la cotidiano, propuesta de la comunalidad en relación al Estado? yo creo es esa, ¿no? Es reconocer que hay una relación, o sea, hay un vínculo de diferentes maneras, ¿no? Otras propuestas, por ejemplo, son neguemos la existencia del Estado o mejoremos el Estado o, bueno, hay diferentes formas. La de ellos, la de la comunidad entiendo yo, insisto que es lo que yo entiendo, es mucho más orgánica, ¿no? Y es de reconocer que a veces sí se está con el Estado, a veces no, y hay cosas que hay que negociar y hay cosas, hay un juego, hay un vínculo constante, ¿no? Y también la comunidad surge en respuesta a los factores externos que afectan una comunidad, ¿no? Que básicamente es cómo me organizo. Básicamente sería como cómo me organizo para seguir existiendo ante todos estos factores que suceden interna y externamente, ¿no? ¿Y esto se relaciona con el bien común? Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay un vínculo. Lo que pasa con el tema del bien común puede ser que depende quién diga bien común, ¿no? Es decir, hay este bien común del estado de bienestar que promueve el Estado o que aún promueven mucho últimamente los gobiernos progresistas y las políticas progresistas, pero hay también una lógica del bien común de la cotidianidad, ¿no? Digamos, la propuesta del Estado liga mucho el bien común con la promesa de justicia. Desde las lógicas comunitarias, hay uno de los intelectuales de la comunidad que se llama Jaime Enríquez Luna, tiene un blog, pues, si uno no quiere leer como los textos, puedes leer el blog, y en una de las entradas del blog hablaba de esto, ¿no? De cómo la promesa occidental y más de la ciudad, más del urbano, es la de justicia, mientras la búsqueda de las comunidades es la del bien común, ¿no? Que es la de pues, vivir bien, vivir mejor, garantizar que tu forma de vida siga existiendo y no tan enfocada a esa lógica de la justicia. Entonces, quizás hay unas relaciones entre estas búsquedas, pero sucede lo que sucede con cualquier forma de ver las cosas o con cualquier concepto, ¿no? Es que no es lo mismo cuando desde el Estado dices bien común que cuando lo dices desde la comunidad, ¿no? Quizás estás usando las mismas palabras, pero muchas veces terminas diciendo cosas diferentes, ¿no? Porque vives una cotidianidad y unas búsquedas totalmente diferentes. Y, y en esta relación con las comunidades y aprendiendo de comunalidad, ¿a vos te parece que existe un rol del diseñador o es estar ahí acompañando como persona? Eh, yo creo que existe un rol de todos, ¿no? Y de todas. Ahora, la lógica es desde dónde quieres tener un rol, ¿no? O sea, si tu rol es el que te ha dado la disciplina occidental, cuando llegas a, a las comunidades llegas un poco perdido, ¿no? O perdida, porque desde la disciplina me dijeron que la Bauhaus y que el minimalismo y que menos es más y que Helvética y este tipo de cosas. Y cuando llegas, no sé, al páramo, donde se está luchando por la reforestación del páramo, donde se están pensando la memoria como una biblioteca, es un poco, bueno, que Bauhaus, ¿qué aquí? ¿Ya? Ahora, cuando entiendes que tu rol no es necesariamente el que te ha asignado la perspectiva occidental, sino que yo creo que lo conversábamos contigo hace algún tiempo, cuando te dicen como que, oiga, usted lo que tiene es un par de brazos que pueden venir a ayudar aquí, pues que entonces tienes otro rol, ¿no? Ahora, yo no desconozco, por ejemplo,
conozco muchos casos que desde el diseño y desde estas perspectivas del diseño más ligadas al mercado o a la comunicación, hay esfuerzos, ¿no? Entonces, esfuerzos comunicativos, se crean materiales, se crean contenidos. También es una forma, ¿no? de vincularse a estas búsquedas de las comunidades. Pero depende mucho eso, desde dónde quieres tener un rol, ¿no? Y también si vas con la aspiración de un rol, lo que nos sucede mucho con los académicos sobre todo es que tuvimos un choque hace un par de años ahí en la Biblioteca Saberes de los Machines porque dejamos que un grupo de personas de la Universidad de Nariño vayan a participar allí. Y pues cuando llegan como aquí los que sabemos somos nosotros y les venimos a enseñar. Entonces, siempre hay este deseo de creer que cuando uno ha terminado un proceso de profesionalización, tiene algo que enseñar, ¿no? Y en realidad lo que sucede es como que tienes todo por aprender, ¿no? Entonces, va a depender mucho también tus expectativas frente a lo que significa desempeñar un rol en esos procesos. ¿Y te parece que tu visión está cambiando ahora que estás estudiando educación? Yo creo que si me entrevistas en 8 días, seguramente diré algo totalmente diferente, ¿no? O ya me habré arrepentido de haber dicho todo lo que he dicho. Seguro, siempre pasa eso. Después te viene la pregunta y decís, tendría que haber contestado esto. Sí, yo creo que va cambiando mucho, no solo con esta lógica de estudiar la educación, sino con entender que quizás hay cosas que hacen lo mismo que la educación, pero que no se llamaban así, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que ahora he escuchado mucho en discursos en torno a la crianza mutua, ¿no? Entonces, esta lógica de que yo soy criado también por lo que yo estoy criando, ¿no? Digamos, y esto implica una lógica de transmisión de conocimientos, de saberes, de prácticas y de roles que perfectamente podrías decir esto es educación, ¿no? Pero por alguna razón este vínculo no es tan evidente, ¿no? Quizás porque desde el occidental hemos vinculado esta perspectiva de educación a lo escolarizado, ¿no? Y hemos ido dejando de lado que los procesos de aprendizaje y de transmisión pues son continuos y suceden, así no estés dentro de 4 paredes sentado con un docente al frente, ¿no? Entonces, cuando vas conociendo estas miradas que ya existían y que sucedían en otros pueblos, en otros lugares, pues te vas dando cuenta como de tus errores y vas modificando cosas que pensabas anteriormente y con las que quizás ahora ya no estás tan de acuerdo, ¿no? Bien, y entonces nos recomendaste varias cosas a lo largo de las entrevistas, pero ¿hay algo especialmente que te inspire, que estés mirando, leyendo o escuchando que quisieras recomendar? Bueno, yo soy muy poco disciplinado, digamos, en esto de la lectura y la escucha. Recomiendo el podcast de Diseño y Diáspora. Gracias. Últimamente, pues tengo como varias cosas sobre la mesa, ¿no? Hay un libro al que vuelvo siempre, porque no es fácil de leer, pero tiene como un montón de cositas que a uno le detonan reflexiones, y es un libro que habla sobre la ficción sónica, ¿no? Como cómo podemos contarnos una historia desde el sonido, ¿no? Y desde eso, desde cómo ha ido cambiando lo sonoro. Se llama Más brillante que el sol. Es de Kodwu Eshun. Y allí hay unas reflexiones interesantes en torno al futuro, ¿no? Creo que hay un capítulo que se llama como Las máquinas traen el futuro del pasado o algo así, ¿no? Y habla mucho de la música, ¿no? En realidad el libro es en torno a la música, ¿no? Habla un poco de cómo la tecnología y el pensamiento, la cultura negra se vinculan y van creando como unos horizontes en torno a lo sonoro. ¿Y qué te ves haciendo en el futuro? Tu propio futuro. Esa es una pregunta complicada, ¿no? Porque
las cosas cambian muy repentinamente. Entonces, por ejemplo, hace un año había decidido ir a vivir a Ecuador con mi pareja, y en enero de este año estoy trabajando acá en Colombia, ¿no? Entonces, lo que hablamos un poquito al principio, ahora vivo 2 días en Ecuador y el resto de la semana en Colombia, y es algo que no esperaba. Ahora hago un festival de arte sonoro, entonces viajo como con micrófonos y con hidrófonos y trato de hacer talleres para escuchar a los árboles y escuchar el bosque, escuchar el agua allá en Ecuador. Y cuando vengo acá en Colombia soy asesor de la Dirección de Cultura del gobierno local, ¿no? Entonces eso nunca estuvo en los planes. Y cuando me empiezo a preguntar, por ejemplo, qué va a pasar el próximo año, en realidad encuentro como un gran vacío y una gran crisis de no saber qué es lo que va a suceder. Yo lo que sí quisiera estar haciendo es entendiendo más de este tema de la documentación, de cómo debe hacerse una documentación oral, ¿no? Como una documentación de la historia oral. eh, y quisiera vincularme a ese tipo de procesos, ¿no? ¿Cómo se narraría la historia desde lo oral, desde lo cotidiano, sin la intermediación de los académicos, ¿no? Eso es a lo que quisiera dedicar, poder, quizás eso quiera decir solo prender la grabadora y apagarla, pero eso es lo que quisiera hacer. Ok, ojalá que lo puedas hacer. Vale, ojalá lo logre hacer, Ojalá. vivir de hacer eso. Cuando te encuentras con 10 personas de diferentes lugares del mundo que hacen parte de diferentes pueblos indígenas, sentarse a escuchar historias es una cosa que te enseña muchísimo y que te detona un montón de cosas en el cerebro, ¿no? Entonces pagaría por escuchar historias. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Vale, muchas gracias a ti, Mariana. Esperamos tenerte por acá al sur de Colombia pronto. Cuando hablamos de futuros, Vladimir nos dice que el futuro es lo que anhelamos traer del pasado a ese lugar que todavía no vivimos. Y mucho de este trabajo de futuros lo hacemos conectándonos con nuestros anhelos, haciendo escenarios a futuro y proponiendo utopías. Siempre, como dice Vladimir, es basándonos en lo que creemos que puede ser posible y en lo que conocemos. Nos cuesta salir de lo conocido, incluso cuando muchos de los entrevistados de esta serie se inspiran en la ciencia ficción. En esta entrevista vemos cómo los saberes ancestrales también pueden ser la base de este trabajo de pensar el futuro. En el caso de la biblioteca, el futuro es el origen. Me imagino que las bibliotecas del futuro serán más multimodales y multiformatos, no como hasta ahora, con más papel que otra cosa. Entonces sí, el origen fue sin papel, y queremos narrar el origen, podríamos hacerlo con otros formatos, y bailar de uno a otro va a ser más fluido. Ahora, si quisiéramos pasar todas estas grabaciones a papel, no es tan fácil. Navegar en audio no es simple todavía. Encontrar cosas, editar audio es tedioso, y acá estamos, algunos, produciendo material en audio para que vos puedas estar corriendo saltando a la cuerda mientras escuchas esto, y podamos aprender y escuchar nuevas voces, voces que no quieren fijarse en el papel, que quieren sonar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto es Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros, sobre todo el último de Salud y Diseño 2. Nos escuchamos en la próxima.